Días, colegas, siendo las 9:30 de la mañana, damos inicio a nuestra antepenúltima capacitación anual organizada por el Departamento de Enfermería. El día de hoy, el tema a tratar es medicación segura, con la exitosa presentación de la magíster Sandra López. Sandra López. La magíster Sandra López, la licenciada en enfermería egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Magíster en Salud Pública, otorgada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster en Administración de Servicios de Enfermería, otorgada por la Universidad Peruana Unión. Especialista en Administración de Salud, otorgada por la Universidad Nacional del Callao. Especialista en Didáctica Universitaria, otorgada por la Universidad Peruana de los Andes. Auditora en Salud, registro 000280. Miembro adscrito de la Asociación Peruana de Calidad del Perú. Con una amplia experiencia en el área asistencial, gestión de calidad, gestión educativa y docencia a nivel universitario. En la actualidad sigue desempeñándose en el área de Oficina de Gestión de la Calidad y Humanización de los Servicios de Salud como jefe de acreditación y autoevaluación. Asimismo es docente a nivel de pregrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Como coordinadora en la Unidad de Salud Comunitaria y coordinadora del internado. Además, a nivel docente de pregrado y posgrado en la Facultad de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Dándonos la bienvenida a la magíster Sandra Gómez López en esa mañana del día 23 de octubre. Nuestras palmas virtuales, por favor. Muchas gracias, licenciada Marianela. Se me escucha y quiero saber también que me confirmen si se ve bien la presentación o hay alguna dificultad. Sí se escucha y se observa perfectamente. Listo, muchas gracias. Gracias también por la presentación y para mí también es una alegría también compartir este espacio con ustedes, sobre todo en un tema muy importante, ¿no?, para la seguridad de nuestros pacientes del Centro Médico Naval. El día de hoy vamos a hablar acerca de medicación segura y vamos a abordarlo en dos bloques. También nos acompaña esta mañana la licenciada Jessica Rojas Aro, del Servicio de Emergencia, que ya oportunamente la vamos a presentar para poder ampliar en la parte práctica la administración con ejemplos, ¿no?, de algunos medicamentos de alto riesgo, ¿no? Perdón. Muy bien, entonces vamos a comenzar a hablar de medicación segura y me gustaría también compartir con ustedes y que esta también sesión sea un poco más participativa, ¿no? Es importante también las opiniones que tienen ustedes respecto a este proceso y me voy a permitir de repente hacerle algunas preguntas a las participantes que están hoy día, esta mañana. No sé si de repente por ahí está la licenciada Naldi Dávila. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Está presente? Con audio, micrófono. ¿No? Buenos días. ¿Me podría Buenos días, decirme? licenciada Naldi, ¿cómo está? Buenos días, dígame usted. Sí, le quería hacer una pregunta. ¿En su servicio usted últimamente han tenido alguna notificación por alguna medicación o un error en la medicación que hayan tenido? ¿Que si hemos tenido algún error? ¿A eso se refiere? Así es. Ujú. No lo estoy escuchando muy bien. La pregunta es si ustedes en su servicio han tenido algún error en la medicación últimamente. ¿Qué le puedo decir? Mire, lo que pasa que si bien es cierto la indicación médica, es a horario, las vías endovenosas que supuestamente deberían de ser bien claras, hay veces sí hay errores. Hay errores en lo que son, por ejemplo, las administraciones de insulina, por ejemplo, ¿no? Normalmente a veces son subcutáneas o de lo contrario indican también incluso hasta endovenosos.
porque si bien es cierto, el endovenoso es el efecto más rápido, pero también el paciente se puede ir a la hipoglicemia. Entonces, cuando se le trata de corregir o de mencionar al médico de que eso no puede ser posible a no ser que el paciente tenga high, ¿no? Entonces, los médicos a veces se pone en el sistema de que no, que la indicación está dada y esa se tiene que cumplir. Pero ya hubo en varios percances en los cuales tuvimos que llegar a un enfrentamiento con el mismo médico, ¿no? Que las indicaciones no están dadas como tal. Entonces, ya incluso se tuvo que hacer informes para que esto no llegase a mayores y sobre todo haya perjuicio para el paciente. Claro. Este suceso que usted me comenta, ¿de repente repercutió de alguna manera en un daño para el paciente o gracias a Dios no hubo mayores complicaciones? No, no, lamentablemente no tuvimos, gracias a Dios no tuvimos ningún tipo de altercado con el paciente, pero nosotros durante estos percances que tenemos una ficha de notificación, ¿no? En el cual se maneja lo que son los eventos adversos. Entonces, estas hojas nosotras las manejamos acá cuando tenemos esos, esas malas indicaciones que pudiese pasar con el paciente, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Muy importante lo que nos dice la colega, porque a veces nosotros no sabemos interpretar, pero ella sí la tiene clara, ¿no? En este caso, pero hemos podido también nosotros como oficina de calidad detectar que a veces no identificamos cuando es un error de la medicación. Muchas veces esperamos de que exista una complicación, o sea, una evidencia, una alergia, un suceso biomédico, ¿no? Para que nosotros notifiquemos y no necesariamente desde el punto de vista de calidad debe ser así. O sea, yo no debo de esperar que todavía haya una reacción al fármaco para yo proceder a notificar o a tomar acciones o medidas preventivas. Eso vamos a aclararlo en el transcurso del día de la mañana, porque para mí me permite todo ello, me permite justamente prevenirlos, ¿no? Prevenir estos sucesos, ¿no? Entonces, ellos muy bien han notificado, es muy importante, pero también hoy día vamos a aprender eso. La medicación segura no solamente depende de enfermería, la medicación segura depende de muchos actores, ¿no? En este caso de muchos profesionales en toda la cadena del suministro, dispensación, de la prescripción, ¿no? La enfermería participa en la administración de los medicamentos, ¿no? Y también hoy en día se habla de que el paciente también está involucrado en la administración segura de sus medicamentos. Hoy día, si bien es cierto, más vamos a hablar de la parte hospitalaria, pero no debemos de dejar también de lado ver que la medicación segura también se da en el ámbito ambulatorio. Para ello, nosotros hemos traído unas cifras, ¿no? Muy importantes y muy interesantes que serían bueno analizarlas desde el punto de vista de enfermería, ya que estas cifras nos van a permitir ver cómo está el panorama a nivel mundial. Estas cifras son de la Organización Mundial de la Salud, justamente actualizadas este año. ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, no? Por favor, acá en la pantalla dice que alrededor de 1 de cada 10 pacientes resulta dañado cuando recibe una atención en salud, ¿no? Entonces, muy importante. Todavía no estamos hablando de errores de medicación, estamos hablando de eventos adversos. Y cada año más de 3 millones de personas fallecen como consecuencia de ello. Incluso se llega a decir que es más seguro subirse a un avión, ¿no? Tomar un vuelo, no sé, a España, por ejemplo, que ingresar es más seguro que ingresar a un hospital y no salir con un daño. No estamos hablando de muchos eventos adversos, ¿no? Puede ser caídas, IAS, ¿no? Infecciones asociadas a la atención en salud y muchos otros errores que se cometen en el ámbito hospitalario que repercuten en la salud de nuestros pacientes, ¿no? Pero de estos sucesos, en los países, dice, medianos y bajos, 4 de cada 100 personas mueren por este motivo. Imagínense nosotros, los trabajadores de la salud, podemos llegar a ocasionarles la muerte a nuestros usuarios, ¿no?
Nosotros debemos de partir de muchos principios que nos dice la bioética, de no hacer daño, de la no maleficencia, la autonomía, ¿no? Etcétera, pero sin querer hacemos un daño a nuestros pacientes y estos pues terminan teniendo consecuencias, ¿no? De todo ello, para aterrizarlo ya en medicación segura, dice que más de la mitad de estos daños, es decir, 1 de cada 20 pacientes, se puede prevenir y la mitad se debe de ellos a medicamentos. Entonces, es más, ahorita vamos a ver que la OMS también ha catalogado los errores de la medicación como un problema de salud pública también. ¿Ya? Muchas veces nosotros no notificamos, ¿no? Por estigmas de tener vergüenza, ser juzgado también por nuestros pares, ¿no? Por nuestros colegas que dicen, uy, se le cayó, uy, se equivocó, ¿no? A nadie nos gusta equivocarnos, ¿no? Nos da también mucha pena que nos juzguen, ¿no? Entonces, pero eso es justamente, de esto se trata estos espacios. Nosotros como calidad venimos promoviendo de que eh, se den estos espacios para notificar estos incidentes, para que no vuelva a ocurrir, en este caso, al trabajador que ya fue afectado por un evento adverso, o también, y también a los que están a sus pares, ¿no? A los colegas, porque son lecciones aprendidas que uno tiene respecto a estos sucesos. Entonces deberíamos de tomarlo con un poco más em, de empatía, con un poquito más de trabajo en equipo, ¿no? No juzgar cuando nos equivocamos, ¿no? Por el contrario, más bien, colega, ¿qué pasó? ¿No? Vamos a reunirnos, porque también esa situación me podría ocurrir a mí. No sé, si es que no estoy involucrada en un evento adverso, me podría ocurrir a mí. Y trabajar en equipo para prevenir justamente estos errores. De repente falta fortalecer algo, ¿no? La comunicación, falta fortalecer de repente algunos tópicos o recordar, ¿por qué no, no? Algunos dicen, sí, pero ya son enfermeras ya, ¿no? ¿De cuántos años y se equivocan? ¿No? Entonces, ¿con cuántos años de experiencia y se equivocan? Pero siempre es bueno y nunca está de más estar actualizándonos, recordando los protocolos, etcétera. Porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Algunos dicen también eventos adversos habituales que pueden provocar daños prevenibles se deben a errores cometidos durante la identificación de los pacientes, que esto también va muy unido a los errores de la medicación, ¿no? Se ha visto casos en que nos equivocamos de cama, incluso en los CARDES, ¿no? Se mezclan y la enfermera con la cantidad o demanda de pacientes que tiene, eh, y por la premura a veces del tiempo, ¿no? Se equivoca, ¿no? En los cards, ¿no? Entonces un card por otro y la velocidad que ella va haciendo las cosas, ¿no? Entonces puede ocurrir, ha ocurrido, lo hemos visto también en nuestro hospital, ¿no? Entonces el diagnóstico también, o a la prescripción también de los medicamentos, como lo manifestó la colega al inicio. También el rol del médico, en este caso en la prescripción, juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, bueno, y otros eventos adversos que también no son motivo hoy día para el análisis, pero también están ahí, esto es lo que nos dice la OMS. También la OMS nos dice que 1 de cada 30 pacientes sufre daños como consecuencia de los medicamentos que toman. Y más de una cuarta parte de dichos daños son graves e incluso potencialmente mortales. La mitad de estos daños son prevenibles asociados con la atención de salud y guardan relación con los medicamentos. Es lo que nos dice la OMS, ¿no? Entonces, nosotros vemos a veces el ámbito hospitalario, como les dije al inicio, pero no está de más. Nosotros el rol muy importante que cumplimos como enfermeras del paciente, porque muchos de estos tratamientos que ellos se llevan posterior a su alta o de manera ambulatoria, también ameritan una educación por parte de nosotros, como parte también de las intervenciones de enfermería para que este paciente minimice los errores en lo que es la administración de los medicamentos. Los pacientes se van con muchas dudas, incluso vienen, nos buscan también, ¿no? Aquí no le ha pasado, ¿no, señorita? ¿Qué dice aquí? Aunque eso ya se está minimizando, ¿no? Con el tema también de las recetas impresas, pero siempre hay esa duda, ¿no? Por más impreso que esté, los tomo juntos, los tomo después, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿No? Entonces, o a veces tienen 2 recetas, 3 recetas de 3 especialidades y el paciente tiene dudas, ¿cuál me tomo primero? ¿No? Entonces, para eso estamos nosotros, para orientarlos también. Muchas veces el paciente hasta deja de tomar sus medicamentos en casa, ¿no? Deja de tomar porque a veces siente, no lo toma a la hora que debía tomarlo o de repente no tiene ciertas consideraciones para administrar el medicamento.
y comienza a tener unas reacciones al fármaco, de repente porque el fármaco tenía que ser administrado posterior a su alimento, lo tomó antes. Es desconocimiento. Entonces nosotros somos justamente estos vehículos, somos los vehículos, somos los profesionales que debemos dar información muy importante a nuestros pacientes, ¿no? Perdón. Muy bien. A nivel mundial también algo muy interesante, miren, 42 millones anuales asociados a errores de medicación. Asociado a errores de medicación. Un momentito. Ya, gracias. Les decía, ¿no? Se han estimado, la OMS, que 42 millones, ¿no?, de dólares se han asociado justamente a los errores de la medicación. Estos errores pueden producirse en diferentes etapas del proceso de medicación, no solamente estamos hablando de enfermería, ya estamos viendo eso, ¿no? También los errores de medicación ocurren cuando las deficiencias en los sistemas, alguien está rayando la pantalla, por favor, cuando las deficiencias de los sistemas de medicación y de los factores, como la fatiga, ¿no? Estamos cansados, definitivamente contribuye. Las malas también condiciones ambientales, la escasez del personal, afectan a las prácticas de prescripción, transcripción, dispensación, administración y al control, y pueden provocar daños graves. Hemos visto también, por ejemplo, en el SEMENA, quien recoge las medicinas es muchas veces el auxiliar de enfermería, ¿no? O el auxiliar de enfermería. Muchas veces ellas están aceptando, oyendo, contraviniendo también por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento, el aceptar de repente la entrega de medicamentos que no vienen en unidosis. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros las enfermeras para poder tener un control. El otro día manifestaban de que se entregaban medicinas, que es cierto, ¿no? Yo sí les creo porque lo he visto en las supervisiones, les entregaban medicinas que estaban los blister cortados y no se podía ver ni el nombre ni la fecha de vencimiento. Y bueno, la medida para poder corregir eso, si bien depende de farmacia, que son los que dispensan, es no recibir el medicamento, ¿no? Entonces ustedes dirán, licenciada Sandra, pero ¿cómo vamos a hacer eso? El paciente se va a quedar sin tratamiento. Pienso yo que hasta es mejor que se quede sin tratamiento y notificarlo para poder corregir antes de que ustedes mismas, ya con el momento de administrar, se equivoquen. Porque no me van a decir o no me van a engañar, porque he conversado con muchas ayer lunes, ayer martes también, que hemos pasado supervisión a 5 salas, que hemos visto in situ fármacos que no se veía, pues, o sea, ¿no? En algunos casos cortado el nombre, cortada la fecha de expiración, hasta la concentración, la presentación. Y eso me puede generar a mí como enfermera equivocarme. Pero yo estoy aceptando también equivocarme desde que acepto esos fármacos, o sea, que yo recibo esos fármacos y digo voy a llevárselos a mi paciente, porque en el momento de administrarlos puedo cometer los errores. Recordemos, esto es muy importante, licenciada Marianela, alguien ha rayado la pantalla, no sé si pueden solucionar eso. La OMS tiene metas, ¿no?, para la seguridad del paciente. Y una de las metas, justamente, es mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, que ya vamos a hablar más adelante. Alto riesgo como, por ejemplo, los electrolitos concentrados, ¿no? Ya la OMS lo ha declarado como un reto, porque justamente lo hemos manifestado las cifras, no nos engañan, no nos mienten, los sucesos, incidentes también que se presentan en el hospital también lo dicen. Nosotros en el área de seguridad de paciente, que está liderado por la licenciada Judy Fierro, no me va a dejar mentir, si bien es cierto, a veces recibimos cuando ya hubo un daño, ¿no?, al paciente, o porque hubo alguna lesión, pero hay muchos de estos errores que no se notifican, no se notifican ni como incidentes, y ahí están, ¿no?, latentes, posibles de poder ocasionar un daño a nuestros pacientes. Y justamente es en ello que debemos de trabajar. La medicación, dice Sin Daño, proponer soluciones para superar muchos de los obstáculos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad y no garantizar la medicación segura. Y el objetivo de la OMS es la participación y el compromiso generado por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y los organismos profesionales a todo el mundo. Pero ustedes dirán, licenciada, esto es a nivel mundial, sí, pero el compromiso también se aterriza de manera local, acá en nuestro hospital.
Yo felicito la iniciativa y la preocupación tanto al Departamento de Enfermería, ¿no? Para darles también esta charla. Esto es parte de, todo suma. Felicito también al personal, de verdad, y me da mucha alegría que Enfermería esté comprometido con este tema, porque lanzando alertas, ¿no? Por un medio que, si bien es cierto, es informal, el WhatsApp, ¿no? Pero nos sirve para comunicarnos, digamos, colegas, ¿no? Acá, por si acaso, ha ingresado otro fármaco con otra presentación, perdón, con otra presentación, sí, de concentración y de vía de administración, tengan cuidado. Entonces, eso también suma. Si no debemos de esperar todavía de que ocurra algo, pero sí nos ayuda como enfermeras a estar comunicadas y comprometidas con la seguridad del paciente. Así es que si ustedes también ven una situación similar o parecida, comuníquenla, ¿no? No se trata, acá no estamos hablando de quejas, de esas cosas, ¿no? Estamos hablando de comunicar, para estar alertas todas. Ingresó un nuevo producto, tengan cuidado, siempre es bueno. Y entonces esa iniciativa suma a que nosotros prevengamos errores. Este es los momentos claves, también los que les hablaba acerca de la parte ambulatoria, ¿no? En cómo se llama, en lo que concierne a la utilización segura de los medicamentos. Es muy importante, ¿no? En este caso el médico tiene que también educar al paciente. Ustedes me dirán, licenciada Sandra, pero muchas veces no se da así, pero hay que seguir nosotros motivando al personal médico. Acuérdense que enfermería es la columna vertebral de todo hospital y a veces, muchas veces nosotras somos las que tenemos que estar detrás también de los enfermeros, ¿no? Diciendo, perdón, de los médicos, ¿no? Recomendándoles, doctor, por favor, eduque a su paciente, ¿no? Miren, qué importante es antes de comenzar a tomar un medicamento, decirle al paciente cómo se llama y para qué le sirve, ¿no? Entonces, a veces los pacientes van, se les pregunta, ay, tomo una pastilla amarillita, redondita, blanquita, dicen que es para tal cosa, ¿no? Entonces, no sabe lo que está. Es muy importante que el paciente esté informado. Dice también, es muy importante decirle qué posibles efectos secundarios va a tener, ¿no? Entonces, qué lindo sería ir a un hospital y que me expliquen todo eso. Por si acaso puedes presentar náuseas o no manejes porque te vas a sentir un poco mareada, ¿no? Mientras estás tomando esta medicación. Entonces, muy importante este aspecto, pero hemos dejado de lado todo este tema, como les decía, que hay que retomar. Muy importante indicarle también al paciente cuándo va a tomar ese medicamento, qué hacer si se olvida de una dosis también. ¿Ustedes no les ha pasado en casa? A veces se les olvidó una dosis y ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces, para eso estamos nosotros los profesionales de la salud, justamente más preparados que el paciente en estos temas, ¿no? De salud, para saber decirle qué tiene que hacer. También al añadir otro medicamento, ¿no? La interacción medicamentosa, ya les he dicho, ¿no? Hay un tema de polifarmacia, ¿no? Va por endocrino, tiene medicinas en nefro, ¿no? Y al final él tiene, sin mentirles, porque yo también lo veo en mi hogar, 1 kilo de pastillas ahí en la casa y no sabe a veces por dónde empezar o cómo tomarlas con tanta pastilla, ¿no? Cuando revisan su medicación, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, los adultos mayores que mantengan su lista actualizada de los medicamentos para cuando vienen a sus consultas y le pueden explicar a su médico tratante toda la cantidad de productos farmacéuticos que toman. Si bien es cierto, es un derecho, ¿no? El acceso a los medicamentos y todo ello, pero ya también a veces tantas medicinas que se prescriben, también a veces pueden ser un motivo para también preocuparnos a nivel de salud pública, porque los pacientes o no las consumen, ¿no? O como debe de ser, simplemente estas también pueden ocasionarle otros daños o efectos colaterales a nuestros pacientes. También muy importante antes de finalizar la toma del medicamento, dice cuándo debo dejar de tomar cada medicamento. Es muy importante, a veces los pacientes creen que pueden seguir tomando un mes o se compran por la farmacia, o sea, no están bien educados o bien orientados, ¿no? Con respecto a ello, ¿no? O a veces como no les entregan sus medicinas, se las compran en la calle y tiene otras presentaciones y qué sé yo, y comienzan los errores, ¿no? Entonces no se olviden que la medicación segura no es solamente en el hospital. Resumen, también es en la parte ambulatoria, alta también de nuestros pacientes.
Nosotros en el Centro Médico Naval desde el año 2018, la Dirección de Salud de Marina sacó la guía de administración de medicamentos, la publicó y la refrendó con una resolución. Aquí se nos da pautas. Aquí, sí, Marianela. El Hola. PPT que me compartiste está bien, pero no sé qué ha pasado con el que tú estás presentando. Tiene esas observaciones. No, ¿de qué? ¿De las líneas que se ven? Sí, de las líneas. No, Ajá. eso lo ha hecho un usuario ahorita. Ha comenzado a Así. rayar la pantalla. Mm. A ver, Si no lo presento yo, vamos a volver a presentarlo, sí, ¿ya? mejor volveré a presentarlo. Ujú. Uno que a veces hacen la travesura, ingresan y comienzan a rayar la pantalla. Ya, ahora sí, ¿se ve? ¿Limpio? Está mejor. ¿Confirmo? Perfecto. Ya, Sí, está muy bien, gracias. ya. Entonces les decía que desde el año 2018 ya tenemos, o ya el Centro Médico Naval cuenta con una guía que es transversal a muchas disciplinas, ojo, no solamente es de enfermería, ¿ya? Entonces eso también hay que tratar de difundir. ¿Qué dice esta guía, no? Aspectos muy importantes. En la guía establece todas las etapas para la medicación segura, desde lo que corresponde a la prescripción de los medicamentos, que ahí está bien detallado, que como todos sabemos es el médico cirujano quien es el responsable de la prescripción, lo dice en la norma técnica de la historia clínica, en muchas de las normativas, el responsable es el médico cirujano. Y en algunos casos también que se tiene permitido, autorizado también por su especialidad a los cirujanos dentistas también prescribir fármacos, ¿no? Los relacionados también con la transcripción de la indicación médica, ¿no? Debe consignarse, esta guía es lo que dice la guía, todo lo que vamos a comenzar a hablar a partir de ahorita es lo que también dice la guía, alineada a estándares también internacionales, estándares también nacionales, ¿ya? Siempre debe consignarse el nombre del paciente, número de cama, diagnóstico, medicamento, la dosis, la frecuencia, muy importante, ¿no? Lo que decía la colega, la dosis y la vía de administración y el intervalo de aplicación. Si no está así, consignado, prescrito, como enfermero yo no puedo administrar los medicamentos, y mucho menos tramitarlos para su dispensación, ¿ya? Entonces recordemos eso. También en el flujo de todos estos procesos participa también farmacia. Farmacia participa con la preparación y dispensación de los medicamentos, ¿no? Los químicos farmacéuticos, los técnicos también de farmacia, ¿no? Todos ellos. Es su responsabilidad. Para eso ellos cuentan con un manual de buenas prácticas de dispensación que también se viene trabajando siempre, verificando, supervisando que ellos estén dando cumplimiento. Y no es novedad que muchos bajan a veces la guardia y por eso que nuevamente tenemos estas situaciones problemas que ya se han comentado, ¿no? En los grupos de enfermería. Pero por eso, como les decía, es muy bueno que ustedes comuniquen esas situaciones para seguir nosotros nuevamente trabajando y recordando. También nosotros como grupo de enfermería también tenemos nuestros errores, ¿no? Tenemos momentos de altos y de bajos, ¿no? Bajos, por ejemplo, a veces también dejamos de lado nuestras guías, ¿no? Los protocolos, etcétera, y comenzamos a flaquear y por eso es que nuevamente tenemos que estar recapitulando. La mejora continua es constante, en resumen. Entonces, en lo que respecta a la preparación y dispensación de fármacos de responsabilidad de químico farmacéutico, debe promover, dice, el acceso a los medicamentos mediante un adecuado suministro de los mismos. Ellos tienen también internamente ciertos subprocesos para la dispensación. No, acá tenemos lo que es la recepción y validación de las prescripciones, ¿no? Cuando llegan allá a farmacia, tienen que analizar e interpretar, ¿no? Lo que el médico ha indicado en su prescripción. En algunos casos van a preparar los fármacos, los van a seleccionar para su entrega. Tienen también un registro para la dispensación
y la entrega de los productos e información por el dispensador. O sea, miren el trabajo que hacen ellos. Muy importante también, ¿no? Pero aquí ya, digamos, cierra su responsabilidad y de ahí le entrega a enfermería y comienza otro proceso, ¿no? Cuando hablamos también de eventos adversos relacionados con los medicamentos, acá están, estamos hablando de las reacciones adversas que pueden ser alteraciones o lesiones producidas cuando los medicamentos se utilizan de manera apropiada, ¿no? Que ya vamos a hablar de este tema un poquito más adelante, cuando vamos a hablar del Comité de Farmacovigilancia, y también errores de medicación, los que hemos conocido, lo que nos han comentado hoy día, que también son potencialmente prevenibles, ¿ya? Aquí ya seguimos el proceso, por si acaso, ya estamos hablando de enfermería, ya farmacia nos entregó la medicina, ya es responsabilidad de enfermería. ¿En qué parte leí? ¿En qué aspecto? Ya, sí. ¿En qué aspecto? En los 5, en la administración, ¿no? Y acá tenemos los famosos 5 correctos, ¿no? Los que son la base de todo. Los famosos 5 correctos con los que creo que muchas de nosotros hemos sido formadas. Ahora tenemos 15 correctos, ¿no? 11, 10, ¿no? Ahí salieron más. Pienso yo particularmente, es una opinión personal, ¿no? Nos hemos complejizado un poquito más, pero yo creo que la esencia de los 5 no se pierde, ¿no? Por ejemplo, siempre nos han dicho paciente, medicamento, dosis, vía y horario correcto. Aspecto que siempre tenemos que estar verificando al momento de administrar los medicamentos. Ahora, pues, ¿no? Nos hablan ya un enfoque más amplio en lo que es la calidad, nos hablan acerca de la importancia de antes de administrar los medicamentos, la prevención de las infecciones con higiene de manos. Muy importante verificar los antecedentes alérgicos del paciente, tomar también los signos vitales que forman parte del paciente. Esto definitivamente está en parte del proceso de cuidado de enfermería. También medicamento, dosis, día, hora, paciente correcto. Estos 5, como yo les digo, muy importante al momento de administrar. Ayer hemos pasado por algunas salas y hemos visto errores en la identificación de pacientes. ¿Ya? Ahí están presentes, están latentes, colegas, así es que tengan mucho cuidado. Hemos visto más de 1, 3, 4 historias con errores en identificación. Y eso me puede, a mí es un error ahí que está presente, es una condición que a mí misma como enfermera puede hacer que me equivoque al momento de administrar los pacientes. También la velocidad, ¿no? Hoy se habla de, ya nos va a hablar la licenciada Jessica un poquito más amplio de estos aspectos ya en la práctica, ¿no? En la infusión, la velocidad, muy importante verificar también la caducidad. Por eso yo les decía, fármaco que ustedes reciben, ya a partir de ahí es su responsabilidad. Si ustedes lo recibieron sin fecha de caducidad, sin presentación en los miligramos, es un tema también que nosotros como enfermería debemos ya de frenar. Pueda mejorarse esta situación. Prepare y administre el medicamento, nosotros de los 15 correctos. También tenemos realizar el registro de estos medicamentos, porque acuérdense que lo que no está escrito es prácticamente como si yo no lo hubiera realizado. Nunca, jamás, como dicen, administrar medicamentos bajo órdenes verbales. Y acá también un aspecto muy importante que hemos hablado al inicio, de educar al paciente y familia, ¿no? Muy importante. Hay ciertos grupos terapéuticos y medicamentos más riesgosos que ya los conocemos. Mucho cuidado con el tema de la administración de anticoagulantes, los opiáceos, las insulinas, ¿no? Ahora hay tanta variedad, presentación, y suelen por ahí causarnos muchas veces un error. Los sedantes también, ¿no? Los damos, ahora se ha visto este tema que hay un uso muy indiscriminado a veces de sustancias o de fármacos que se dan al paciente y los estamos administrando con más frecuencia que antes incluso, y esto puede de repente tener alguna interacción con otros fármacos, ¿no? Que estamos administrando. También muy conocido el caso del potasio, medicamentos también por vía epidural o intratecal, el metotrexato oral de uso no oncológico, ¿no? Son medicamentos con los cuales nosotros como enfermeras tenemos que estar atentas, alertas, ¿no?
Aquí tenemos algunas prácticas seguras que nos plantea la guía de medicamentos para poder nosotros justamente prevenir, ¿no? Tenemos que aplicar, dicen, medidas que hagan difícil que estos errores ocurran. Para ello, nosotros tenemos que utilizar protocolos y hojas preimpresas, ¿no? Ya enfermería está preparando la actualización de las guías, ¿no? Y ahí también están incluyendo aspectos que tienen que ver con la administración de los medicamentos, que todas debemos de estar atentas, ¿no? A su publicación, a su autorización, para poder revisar, y esto tiene que ser difundido a todas las colegas del hospital. Muy importante también revisar la seguridad de las especialidades disponibles en el hospital. También los procesos deben estar centralizados, por eso es que para que no se produzcan errores, ¿no? Por eso es que farmacia es quien prepara o dispensa los medicamentos y también son responsables también de su conservación. Repito, cuando ya pasa a las manos de nosotras, en las salas, en los pisos de las enfermeras, ya es responsabilidad de nosotras. Su conservación también. Ayer hemos encontrado insulinas en los frigobares o refrigeradores, también con comida, ¿no? Del personal. Y que hay que tener cuidado con eso. Ya hemos tenido antes sanciones también o observaciones de DIGESA por ello. No nos olvidemos de las situaciones que hemos vivido antes y no hay que repetirlas. También utilizar técnicas de doble chequeo, ¿no? Nosotros tenemos ahí el CARDES, la historia, ¿no? Para verificar, ¿por qué no también, si se nos da la oportunidad, también verificar con una colega al lado o alguien que venga de nuestros colegas a verificar, ¿no? Al momento de que la enfermera que está administrando el medicamento va correctamente. No está de más. No es que te estén supervisando, o sea, no se sientan mal. Por el contrario, tómenlo como un control más, ¿no? Para prevenir que nos equivoquemos, ¿no? Estandarizar las dosificaciones, ya vemos que en los CARDES ya las colegas han establecido horarios para errores, favorecer también el acceso a la información y educar al paciente, ¿no? Son aspectos. Otras medidas, también estandarizar los medicamentos de alto riesgo. También nosotros tenemos acá en el SEMENA ya un protocolo para todos estos medicamentos de alto riesgo. Incluso ya se les ha pedido a todos ustedes que los tengan separados. El tema también en ciertas unidades, ¿no? Porque acuérdense que está prohibido almacenar medicamentos. Sabemos que nosotros tenemos un pequeño stock a veces, ¿no? Porque las enfermeras somos mujeres prevenidas o hombres precavidos, ¿no? Pero lo que sí no está permitido es que nosotros lleguemos a salas y tengan ahí pues prácticamente una farmacia. ¿No? Eso sí, ya venimos trabajando con eso. Si tienen, por favor, devuelvan las medicinas a farmacia, entréguenlas a los pacientes, ¿no? En su momento. Tengan un pequeño stock, más no hay lugar en las salas para estar almacenando medicamentos, porque esto también me puede conllevar a mí al error, a su mal almacenamiento, pues, están vencidos, ¿no? Y puedo también, al final esto no me va a ser de provecho, sino va a ser una, una situación latente de error, ¿no? Ahí. También tenemos que retirar o limitar la existencia, a eso ya hablamos, ¿no? También separar los medicamentos cuyas presentaciones se asemejen en colores. He visto por ahí en las unidades de cuidados intensivos, en emergencia, que están separándolos con etiquetitas, ¿no? Chiquitas de colores, ¿no? Los tienen en otros espacios, también no los tienen con los otros medicamentos para justamente prevenir estos errores. Eso sí es una buena práctica, ¿no? No todo es malo, o sea, nosotros como calidad no podemos decir, no, todo lo están haciendo mal, no, no es así. Es bueno resaltar las cosas o las acciones también positivas o las acciones correctas, pero también tenemos que visibilizar, como dice acá, nuestros errores para poder nosotros corregirlos. Cuando nosotros hablamos de minimizar errores, este es un tercer principio, ¿no? Que ya hemos hablado de la seguridad del paciente, es que justamente tomar medidas junto a esto, ¿no? Y uno de ellos es también el control de estas medicinas que lo vienen haciendo. Aunque ayer vimos en una sala, no voy a decir cuál, que ya se ha perdido el tema también del control, no solamente de los equipos, ¿no? Eh, que antes se enfermó del material, el mobiliario, que muchas veces también tenía el control de enfermería,
sino también vemos que ya en algunas salas se ha perdido el tema de el control del stock, ¿no? Del pequeño stock que se tiene. Por ahí hemos visto, ya la sala ya sabe, ya se le dijo ayer, y hay que seguir siempre vigilantes en ellos, ¿no? También tenemos que tener mucho cuidado con las medidas también, por ejemplo, las jeringas. Se siguen todavía confundiendo las jeringas de insulina, ¿no? Se siguen confundiendo de repente algunas soluciones intravenosas. Debemos de eliminar el cloruro de potasio concentrado en las unidades de enfermería. Ya saben ustedes todo lo, ya nos explica la licenciada Jessica también todas las complicaciones que puede traer el disponer, utilizar los fármacos y equivocarme, vuelvo a repetir, ¿no? Yo lo tengo ahí en mi coche, es una situación latente que en cualquier momento me pueda venir y me confundo. Entonces también tenemos que tener en cuenta las presentaciones, ¿no? Cuanto dice mayor sea el número de opciones disponibles de un medicamento en dosis en concentraciones, mayor es la posibilidad de que ocurra un error. Debe reducirse el número de presentaciones de los medicamentos. Por ejemplo, acá tenemos la heparina, ¿no? Al 1 y al 5%. Lo ideal sería que utilicemos en una sola presentación. De repente, por eso también fue la observación que hizo la licenciada Jessica el otro día, ¿no? Porque ha ingresado una presentación exclusiva subcutánea, ¿no? Y que tenemos que tener cuidado. Entonces, eso ya lo vamos a ver a nivel de el comité farmacológico, que ya se le reportó al comandante Lescano, ¿no? Esta situación para que no está mal, o sea, el fármaco, ustedes dirán, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, pero mientras yo pueda reducir esas posibilidades de error, es bueno, ¿sí? Entonces son medidas que podemos tomar. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Centralizar los procesos en lo que más probable se produzcan errores, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado de que utilicemos los protocolos, hojas de prescripción preimpresas que se viene haciendo con los fármacos de alto riesgo y también que se centra en la producción, o perdón, la dispensación, la preparación de los fármacos en el área de farmacia, en el servicio de farmacia. Aquí, brevemente, porque yo sé que esto van a hablar con la licenciada Jessica, ¿no? Entonces, errores en las prácticas de prevención. Tenemos el potasio, los opiáceos, ¿no? Y los errores detectados, ¿no? Por ejemplo, con el potasio, un error detectado es la confusión de los viales, ¿no? Del cloruro de potasio con otras soluciones que son de aspecto similar, que es lo más frecuente. El almacenamiento de soluciones concentradas, que también lo hemos conversado. Administración por error del cloruro de potasio a una velocidad superior de 10, ¿no? 1000 equivalentes por hora, que puede causar una parada cardíaca. Miren cuán importante es la velocidad de infusión. Prescripción por ampollas o viales en lugar de utilizar mil equivalentes, que esto es médico, no ponen ampolla, una ampolla, ¿no? Pero no nos dicen la concentración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retirar los viales de potasio, ¿no? Concentrados de las unidades para prevenir los errores, estandarizar la prescripción y advertir a los profesionales que consulten ante cualquier duda, ¿no? Vuelvo a repetir, nunca está de más, o sea, preguntarle a mi colega, ¿no? Oye, ¿no? Refrendar, ¿no? Actualizar con ella antes de administrarlo. A veces también somos muy soberbios, ¿no? Creemos que lo sabemos o lo conocemos todo, ¿no? Y no consultamos. Eso es trabajo en equipo también. Todo suma, ¿no? Entonces de repente, Jessica, está bien o me estoy equivocando, ¿no? Entonces, de más no está. Entonces, en lo que es opiáceos, también opiáceos, perdón, la confusión entre distintas presentaciones, ¿no? De morfina, en presentaciones también de la morfina de liberación rápida, que ya nos va a hablar en ese sí sentido, Jessica, ¿no? Ella nos va a hablar un poco más extenso de esto, ¿ya? También igual, ¿no? No prevenir que estén muy disponibles en las unidades sin su correctos rótulos. También miren, por ejemplo, los anticoagulantes orales, eso sí hemos tenido el año pasado un suceso en la enfermería, entonces alertas también, acá también están, se voy a dejar la presentación para que revisen, ¿no? Por ejemplo, lo que se ven frecuentemente es sobre dosificación por ajuste inapropiado de dosis en pacientes geriátricos, falta de detección de interacciones con otros medicamentos o alimentos, ¿no? En el caso de los anticoagulantes. Y también a esto se aúna
algo muy frecuente que está ocurriendo en nuestro hospital, que es la identificación del paciente, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Entonces acá también las insulinas, ¿no? Porque se confunden entre sus distintos tipos. Ya les dije, ahora hay un bagaje enorme, ¿no? de insulinas, ¿no? Se parecen, son muy símiles, ¿no? En sus nombres, entonces mucho cuidado, ¿no? Con eso hay también que ver la duplicidad terapéutica, la utilización de dispositivos de uso también. Muy importante también las heparinas, ¿no? Los medicamentos epidurales. Aquí les estoy dejando para no extenderme mucho en este sentido, porque lo van a ver luego. ¿Qué hacer si nosotros, un fármaco que hemos administrado presenta pues, un evento adverso, ¿no? Como podemos ver, una alergia. Lo primero es suspender el tratamiento, o la administración del medicamento, pero como mayoría nosotros tenemos que suspenderlo. Y también actuar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Llamar al médico, comunicar para ver qué medidas se va a tomar, porque primero es el paciente, ¿no? En el momento se atiende al paciente. Ya luego viene el tema que sí también es muy importante, la notificación, como ya lo ha dicho la colega al inicio, notificación de este evento, pero en el caso de los fármacos hay dos vías. Son un evento adverso, tenemos un formato que tiene que ser remitido a DIGEMIC, que lo vamos a ver al final. Entonces son dos notificaciones que se tienen que realizar, ¿ya? Por favor. Uno es como una reacción alérgica a un medicamento y otro también es como un evento adverso a calidad, ¿ya? Acá está, este es el formato que también lo dice la guía. Se tiene que llenar y acá están los datos del paciente, claros, ¿no? Su edad, su sexo, su historia clínica, el establecimiento de salud. Muy importante consignar quién es el profesional de la salud, quien está reportando, con sus datos también. Tenemos que colocar, miren, cuando haya un suceso de este tipo, tenemos que colocar el nombre del fármaco, el laboratorio, el lote, ¿no? Esos numeritos chiquititos, a veces lo botan el fármaco, o hemos pasado ya en, ¿no? la administración y tenemos que recuperarlo, ¿no? Para poder ver la dosis diaria, la vía de administración, fecha de inicio y fecha final. ¿No? Algunos nos asustamos, ya nos ocurrió un suceso y no me va a dejar mentir la señora Roxana Zambrano, emergencia, ¿no? Cuando ocurrió un tema también con unas fenitoínas hace años, entonces inmediatamente pues pusieron los ojos en enfermería, pensando que había sido un error de enfermería, no fue así. Miren cuán importante o qué frutos positivos sacó el tema de la investigación que realizó el equipo de enfermería, el equipo de enfermeras de emergencia, investigando, ¿no? Liderado por la señora Zambrano, investigando respecto a la frecuencia e incidencia de RANS de este medicamento. Y así se pudo notificar que era el que había producido el problema, notificó. Y hay muchos frutos también para las compras que realiza el Estado, ¿no? De los fármacos. Por eso es importante notificar, ¿ya? Así es que no tengamos miedo de hacerlo. Pues ahí en investigación pues salió que era el fármaco el que había ocasionado esta situación y no una mala práctica de la administración de los medicamentos. Por eso este formato me hace recordar a ello, ¿no? Que llenaron todos estos datos muy importantes, miren. El laboratorio, el lote, la dosis, la vía de administración, fecha de inicio y fecha final. ¿Qué acciones también o qué reacciones presentó el fármaco? También se tienen que escribir acá. Si de repente tiene un nombre genérico, comercial, también se pone. Entonces esto se pone, perdón, se registra y se remite a través de su jefe inmediato. Algunos factores de riesgo para equivocarme o que existan errores en la medicación son las órdenes verbales, ya lo hemos dicho, por eso prohibido que por teléfono el médico nos indique, no tiene que estar escrito. Porque ya también se ha visto situaciones en las que los médicos han venido, yo jamás te indiqué eso. Y se lo dicen así cara a cara cuando están analizando el suceso. También falta protocolos y manuales de procedimientos. En este caso ya no es esto una falencia, acá en el SEMENA ya lo tenemos, solamente que a veces no leemos o no revisamos. Y muy importante el trabajo en equipo, ¿no? A veces hay equipos que no hay comunicación, eh, no hay esa fortaleza que les digo de
en resumen, ¿no? Nosotros no podemos ser de repente grandes amigos en el servicio donde trabajemos, ¿no? De todo el equipo, pero sí hay que ser compañeros y profesionales, ¿no? Entonces, muy importante dejar de lado, y también se ha visto eventos adversos, justamente por riñas personales, han ocurrido hasta caídas de pacientes por no pedir apoyo a la colega o no pedir apoyo a los miembros del equipo de salud, ¿no? Parece mentira, pero también hay aspectos personales que influyen en el suceso de un evento adverso. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros estamos trabajando, prioridad es el paciente, todo debe estar centrado en nuestro paciente, nuestro trabajo también debe estar focalizado en él. Acá en la guía que nos ha planteado Isamar está todo un flujograma, ¿no? El manejo de un evento adverso, ¿no? Ya lo hemos dicho, aquí está, ¿no? Ocurre el suceso, la enfermería suspende el tratamiento, valora daños y aplica medidas inmediatas. Llamas al médico, el médico te dirá si colocas otro fármaco, perdón, administras otro fármaco, si va a ser trasladado, dependiendo, ¿no? De la situación presentada, ¿no? Paciente. El médico tiene que evaluarlo, eso ya lo dijimos, y llenamos el informe de evento adverso o la notificación que ya conocemos. Cuando no encuentren este formato, llamen a calidad. Acuérdense que estamos aquí siempre, ya nos a alcanzarle los formatos, licenciada Judy, quienes habla, todo el equipo de calidad está atento. También después de notificar, vemos si ha sido un RAN, o si ha sido un RAN, una reacción adversa tiene que ser notificado a través del Comité de Farmacovigilancia y como evento adverso a la Oficina de Gestión de Calidad. Eso ya lo hemos hablado. Ya cada vez que ustedes acuérdense, medicación a farmacovigilancia y evento adverso a Oficina de Calidad, en este caso. Posterior a ello, de todas maneras, siempre hay un informe, ¿no? Actualmente la Oficina de Calidad, que está liderada por el capitán de navío Luis Loaiza, se reúne constantemente con el almirante para analizar. O sea, no crean ustedes de que esos datos que ustedes emiten no se analizan, no se, es decir, no se analizan por parte del alto directivo acá de nuestro hospital. Sí, hay constantes reuniones y a las cuales los jefes están asistiendo para el departamento de enfermería y ha sido, creo, el día lunes, no voy a dejar mentir la señora Soledad, también ha estado ahí como representante de enfermería, participando también en el análisis de estos eventos adversos. Les digo esto porque también recorriendo el hospital a veces las colegas por ahí uno o dos me dicen, Sandri, ¿qué hacen con esos datos? No se hace nada. No, sí se hace y es importante comunicarlos, ¿no? De repente nos falta un poquito mayor de difusión. Vamos a ver ese tema también para ver qué resultados hubo, qué medidas implementadas hubo, ¿no? Pero sí se está haciendo constantemente, nuestro almirante se está reuniendo con los jefes, con jefe de calidad, jefes de los servicios, departamentos, para ver cómo vamos en eventos adversos. Así que no piensen que esos datos que ustedes llenan, los registros, van a la nada. Sí se están tomando en cuenta, en consideración. ¿Ya? Por favor. Entonces aquí tenemos, hasta aquí, digamos, termina, ¿no? El trabajo como profesional cuando hay un RAN. ¿Ya? Y sí, efectivamente, como yo les decía hace un rato, empezando la ponencia, no es licenciada, no hubo nada, no le pasó nada al paciente, ¿no? Gracias a Dios, no presentó ninguna reacción, todo bien, pero ya ocurrió el incidente. O sea, no es un evento adverso, pero sí es un incidente. Sí debemos notificarlo. Claro, ya eso no es un RAN, pero tiene que ir como un incidente también a la oficina de calidad. Porque acuérdense que esos incidentes a veces son los más frecuentes, ¿no? Puede ser un evento adverso al mes, pero esas incidencias de ese suceso de repente han sido 6 en el mes. Y es importante porque si ustedes lo analizan como equipo, sirve para implementar medidas, porque en cualquier momento ese incidente se convierte en un evento adverso. ¿Ya? Este es un tema que ya lo vamos a ver en otro punto. ¿Qué indicadores, o otro día, en otra fecha? ¿Qué indicadores, brevemente, nos está esperando la licenciada Jessica, se vienen monitoreando por la Oficina de Calidad? Es el porcentaje de eventos adversos por error en la administración de medicamentos, ¿no? Entonces, esto se hace a través del número de egresos y el número de errores en la administración de medicamentos que se presenten. Acuérdense que tenemos un listado bien grande y bien amplio, y en ese listado hay eventos adversos relacionados a los cuidados. Revísenlos, por favor. No es materia de hoy día, pero para enfermería es muy importante. De repente ahí los vamos a pasar a la licenciada María Elena por WhatsApp,
para que estar recordándoles siempre cuáles son esos eventos adversos, ¿ya? Y ahí también hay una categoría que dice error en la administración, que nos involucra a nosotros como enfermeros. También muy importante el porcentaje de observaciones que cumplen los 5 correctos, y esto estamos hablando, esto lo dice la guía de Isamara, por si acaso. ¿Ya? Nosotros todavía no nos hemos complejizado tanto para medir indicadores con los 15, 12, 10, 11 correctos, pero lo mínimo sí nos pide la guía, los 5 correctos. Entonces las supervisoras, también de enfermería, las jefas de enfermeras de las áreas, tienen que monitorear este indicador y presentarlo mensual o trimestralmente a el departamento de enfermería, ¿no? Yo como imaginemos, si fuese la jefa de una sala, tengo siempre que estar supervisando si están cumpliendo las colegas los 5 correctos, ¿no? Y total de observaciones realizadas. De repente tomé una muestra de 10 enfermeras en todo el mes o 20 enfermeras, 20 oportunidades. Tengo que verificar si la colega está aplicando sus 5 correctos, ¿ya? Y eso presentaron un informe. Acá también está el flujo de lo que hemos hablado, ¿no? Desde que se prescribe el medicamento, la enfermera confecciona el Cardex, prepara el medicamento, administra el medicamento. Muy importante el registro, que ya lo hemos conversado en otra charla, y observar y registrar todos los eventos, ¿ya? Entonces les quiero agradecer por esta parte, esta primera parte. Ahorita finalizando con la licenciada Jessica, podemos proceder a una ronda de preguntas, licenciada Marianela. Vamos por, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, querida Sandra, por tu excelente presentación. ¿Alguna pregunta del público? Lo dejamos para el final, si no. Yo creo que al final sí los Al dejamos, final. porque la licenciada Jessica también va a tocar ahorita el tema práctico. Unas palmas virtuales, por favor. Palmas virtuales. Gracias. Muchas gracias. Ahí te coloco A aquí. continuación, damos pase a la licenciada Jessica Madeleine Rojas Aro, Te pongo tu presentación, ¿ya? quien es egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia con el estudio de posgrado con la especialidad en emergencias y desastres. Trabaja en el Centro Médico Naval y en la clínica Hood Hope en el área de emergencia. Asimismo, es miembro de la Asociación Peruana de la Terapia de Infusión. Damos la bienvenida y muchísimas gracias, Jessica, por la presentación del día de hoy, que prácticamente del día de ayer a ahora lo has preparado, y muy agradecida para poder complementar y brindar a nuestras queridas colegas la máxima información y los cuidados que debemos tener, ¿no? En la administración de medicamentos. Gracias. No, más bien gracias a ustedes. ¿Me escuchan? Sí se escucha, muy bien. Ya. No, más bien gracias a ti, María Elena, y a Sandra, que me han dado la oportunidad de poder compartir esta mañana con ustedes y poder hablar un poco más sobre bueno, yo lo llamo gestión más que todo administración, porque realmente el administrar un medicamento a un paciente es gestionar, ¿no? Desde el inicio, desde la prescripción del médico, ¿no? En algunas veces nos ha pasado, ¿no? Que cuando el médico indica, hay palabras que no se entienden, tenemos que adivinar, y esto, desde ahí se genera todo, ¿no? Desde el inicio de la prescripción, el poder llevar o a delegar a la técnica que lleve la receta, el que cuando nos entreguen la medicación, poder revisar, ¿no? Los medicamentos que nos están indicando, ver si realmente es el correcto, es un medicamento correcto según la indicación, ¿no? Ver la fecha de vencimiento, porque ya no nos podemos fiar realmente, porque ya ha pasado de que en algunas ocasiones farmacia dispensa medicamentos que no son, como también no solamente medicamentos endovenosos o por vía subcutánea o intramusculares, también hay que guiarnos también de los medicamentos que son tabletas, ¿no? Hasta eso tenemos que revisar, no nos podemos confiar, porque realmente al final quien administra este medicamento somos nosotros, ¿no? Y si algo le sucede al paciente, todo el peso va a recaer en nosotras, no en el personal de farmacia, no en el personal que trajo, ni siquiera ni en el personal médico, ¿no? Somos nosotras y como tal debemos estar bien seguras, ¿no? Es por eso que se crearon los
los 10 correctos, ¿no? ¿No? Bien. Bueno, yo me baso más que todo cuando quiero hablar sobre lo que es seguridad, sobre la Joint Commission. No sé si sabrán, la Joint Commission es una entidad internacional, ¿no? Que siempre vela por la seguridad del paciente. Y uno de los 6 objetivos, porque ellos tienen 6 objetivos en lo que relaciona seguridad al paciente, aboco este tema, ¿por qué? Porque nos va a ayudar bastante en el desarrollo de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y uno de del tercer objetivo es sobre la medicación correcta, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿no? Vamos a ir desarrollando el tema, ¿no? ¿Qué nos dice uno de los estándares, no? Los estándares están centrados en el paciente, en la gestión y uso de medicamentos, ¿no? Recordar que los medicamentos, ¿no? Son un componente crucial. ¿Para qué? Para la atención de nuestros pacientes, ¿no? Si utilizamos obviamente estos medicamentos pueden ser en tratamientos diagnósticos, tales como, por ejemplo, los llamados soluciones de contraste, ¿no? También hay tratamientos sintomáticos, preventivos, curativos y hasta paliativos, ¿no? En realidad, todo lo que abarca la área de medicamentos, como han podido ver, siempre van a estar subdivididos en varios, ¿no? Para varias cuestiones. Bueno, acá también repasando, ¿no? Lo que ya habló Sandra sobre el proceso de gestión, ¿no? Esto más que todo para revisar que hay varias fases, ¿no? Y en la cual nosotros también estamos involucradas, ¿no? ¿No? Acá también hablando, ¿no? ¿Cuál de las etapas de la que hemos visto anteriormente es la que más ocurre errores, ¿no? En la prescripción y administración. Y es en donde la administración es donde nosotros entramos a tallar. También tener en cuenta a los medicamentos, no sé si en alguna oportunidad han escuchado los famosos MAR, los medicamentos, son medicamentos de alto riesgo. Quienes están inmersos en este grupo son los medicamentos como los electrolitos, los vasoactivos, ¿no? Son esos medicamentos los cuales son llamados MAR. También tenemos los LAS, ¿no? Que son medicamentos que tienen parecido pronunciación, tienen inclusive parecido presentación. Acá tenemos en alguna oportunidad, quizás cuando ustedes han administrado una ranitidina y se dan cuenta y al final no era una ranitidina, sino era un metamizol. Entonces, ese es un claro ejemplo, ¿no? De parecido de presentación. También los medicamentos de alto riesgo y medicamentos son de control. En estos medicamentos de control están lo que son la petidina, la morfina, esos medicamentos que son bajo control y estricto dispensación. Miren acá en algunas instituciones, ¿no? Bueno sería que acá en la institución podríamos ver que nuestros medicamentos, los de alto riesgo y los de parecido, las LASA, pudieran venir embolsados, ¿no? Inclusive, hasta como pueden ver acá en el gráfico, hasta las tabletas vienen embolsadas. Acá ya no tendríamos el problema de que adivinar qué tableta es el que me están entregando. Porque ha habido, como ya lo han detallado anteriormente, problemas, ¿no? Que mandan los medicamentos, las pastillas, ¿no? Y nosotros no sabemos exactamente si es el medicamento que está prescrito, ¿no? Y eso en realidad nos genera pérdida de tiempo, ¿no? El que nuestro personal técnico, nosotros primero coordinar, ese ya va un tiempo, que conteste farmacia otro tiempo. El poder coordinar y hacerles entender de que no pueden enviar así las medicinas. ¿Ya? Mire cuánto tiempo está pasando y a eso le sumamos de que el personal técnico tiene que regresar. ¿Cuánto tiempo se está? A veces nos toma hasta 30, hasta 1 hora coordinar eso, ¿no? Lo cual ese tiempo podríamos buscarlo al paciente, ¿no? Imagínense cuánto tiempo disminuiríamos si hubieran este tipo de rótulos en nuestra institución, ¿no? Claro que no es, podemos ponerlo como un proyecto, ¿no? De que se puede hacer, pero obviamente tenemos que trabajar de la mano, ¿no? Con la institución. En realidad es un trabajo conjunto todo lo que está inmerso en los medicamentos, no solamente nosotros, que somos las que vamos a administrar, también está los médicos, el personal de los químicos farmacéuticos. En realidad es un trabajo conjunto.
De que demora, de que va a invertir bastante tiempo, sí. Pero dígame qué cosa no ha invertido tiempo y al final va a ser nuestra satisfacción porque vamos a poder decir de que acá en el Centro Médico Naval se administra el tratamiento de medicamentos, 0 errores, ¿no? Entonces, créame cómo nos sentiríamos nosotros orgullosas de decir que acá no va a haber errores, ¿no? Desde la dispensación del medicamento hasta lo último que es nuestro eslabón de nosotros, ¿no? Administrar al paciente, ¿no? Y créame que eso nos va, repercute bastante, porque a veces el no tener en cuenta estos pequeños puntos, ¿no? Nos puede jugar en contra para poder restablecer la salud de nuestro paciente. Bueno, acá también recordar los 15 correctos que ya Sandrita ya lo mencionó. Y vamos a lo que nos abocan, y lo que sé que ustedes quizás más que todo para repasar o quizás no tenían conocimiento. Y me voy a los estándares de práctica del INS, que allá está en su 9ª edición del 2024, es decir, es información reciente. ¿Ya? El INS es de la Infusion Nursing Sociedad, es una sociedad de enfermeras infusionistas, que bueno, su sede está en los Estados Unidos. Ellas anualmente se reúnen para hacer revisiones desde el poder tener un acceso vascular adecuado, tener un equipo adecuado también para administrar el tratamiento, no dependiendo sea el caso, y, y los dispositivos. Inclusive, ¿no? Le he traído acá para compartir con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué estoy hablando sobre eso? Es muy importante, porque antes de nosotros administrar un tratamiento, ya sea intramuscular, subcutáneo, cualquier tratamiento, y con mayor razón, que es por vía endovenosa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta primero qué tipo de tratamiento vamos a administrar, ¿no? Para poder nosotros canalizar nuestra vía. A nuestro paciente quizás va a requerir alguna infusión de volúmenes, ¿no? Póngase el caso un paciente que venga por sangrado, por pérdida de volemia, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tenga nuestro paciente, nosotros vamos a planificar el tipo de dispositivo, ¿no? Ese es uno, primero el tratamiento. Dos, ¿qué tipo de medicamento voy a administrar? Quizás es un antibiótico, ¿no? Quizás es un vasoactivo. Todo eso nos va a ayudar a poder nosotros poder planificar qué tipo de acceso vamos a utilizar. Va a estar 7 días esa vía, ¿no? Todo eso, parece mentira, nos va a ayudar primero a planificar. Aparte de eso, ya hemos visto el tiempo, la duración de la medicación. El otro punto hemos visto qué tipo de medicamento. Otro punto es el tipo de pH, ¿no? ¿Cuánto pH tiene nuestro medicamento? Cada medicamento que nosotros administramos tiene un pH y dependiendo de ese pH es por el cual nosotros vamos a administrar el medicamento y vamos a ver la vía, ¿no? Porque puede ser un medicamento que sea irritante y obviamente no puede pasar por vía periférica. Entonces, en ese caso tendríamos que acceder a lo que es un catéter venoso central. Y aparte, también un punto importante es la osmolaridad también de nuestra solución, ¿no? Son todos estos puntos los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para poder nosotros acceder a una vía periférica. El otro punto, y eso lo vamos a encontrar estos estándares vienen en una especie de un libro, ¿no? Si es que en algún momento ustedes quisieran, me pueden contactar y yo les puedo compartir, ¿no? Porque son varios capítulos, son como 8 capítulos, están divididos por secciones. La 5ª sección habla de lo que es la planificación del dispositivo. La 4ª sección habla de los... Uy, no. ¿Cómo puedo hacer para retroceder? No, ese no es. Uy, disculpen. Más abajo. En este no puedo. En el 4º capítulo
vamos a hablar de los equipos de infusión, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos, si es, por ejemplo, un medicamento que debemos administrar en volúmenes de 100, ¿no? Les soy sincera, chicas, realmente el único país, creo que acá en Latinoamérica, no sé si en Bolivia o en Chile también administran, pero en Colombia ya no utilizan, no existe Volutrol, ahí ya no utilizan Volutrol, todos son cloruros de 100. ¿Por qué? Porque realmente un equipo de Volutrol es un caldo de cultivo. ¿Por qué les digo? A ver, pónganse la mano al pecho. ¿Quién de ustedes, después de administrar un medicamento, lava la línea? Nadie lo hace. La vez pasada hubo una interna que vino y me dio mucha alegría porque me dijo, licenciada, ya terminó el medicamento y voy a lavar la línea. Y yo me quedé así asombrada porque yo en los años que tengo nunca he escuchado una interna que me diga eso, ¿no? Entonces, y sé que no todas lo hacen, ¿no? Porque recuerden, si nosotros no lavamos la línea, no estamos garantizando, primero, que el tratamiento se ha administrado. Y ahora les voy a decir por qué. Es por eso que a veces nuestro paciente no mejora, por eso nuestro paciente sigue con el mismo antibiótico, no ha mejorado a pesar y están que le rotan de antibiótico, ¿no? Entonces, somos nosotras las llamadas a tener cuidado en esos aspectos, ¿no? Entonces, por ese motivo, bueno, todavía acá en el Perú todavía utilizamos la bureta, pero en otros no. Pero en este caso, como les digo, cuando son soluciones continuas, generalmente vamos a usar lo que son las líneas, dependiendo si son para soluciones, ¿no? Usamos los equipos de venoclisis, si son soluciones que tenemos que estar controlando porque nuestro paciente no puede estar sobrecargado de volúmenes, utilizaremos las líneas de bomba de difusión. Pero para serles sincera, ya estamos en el 2024, realmente usar un equipo de venoclisis ya no debería estar en nuestra mente. Nosotros deberíamos ya apostar a utilizar, que todos nuestros pacientes utilicen un equipo de bomba de infusión. Yo sé que es algo ambicioso mi pensamiento, pero realmente deberíamos apostar por eso, porque nos va a ayudar mucho en lo que es nuestro tratamiento y ya no estaríamos abocadas más a administrar y más tendríamos tiempo para ver a nuestro paciente, ¿no? Como se dice, la llamada atención humanizada, ¿no? Tener mayor contacto con ellos, ¿no? Entonces, si utilizamos, como le dije, volúmenes de 100, ¿no? Ya tenemos que usar el equipo de Volutrol. Y obviamente no dejar de lado, porque recuerden que administrar tratamiento también incluye los hemoderivados, ¿no? También tenemos las líneas que son para transfusiones sanguíneas, ¿no? ¿Y para qué dejar de lado los dispositivos, ¿no? En realidad, ya nosotros no deberíamos usar ni siquiera las llaves triple vía. No sé si acá habrá alguien que me esté escuchando, pero bueno, realmente no deberíamos usar la llave. ¿Por qué? Porque nosotros al sacar las tapitas es una entrada para microorganismos, ¿no? Entonces nosotros ya deberíamos exigir realmente usar lo que son los dispositivos, los llamados las extensiones con bifurcado, que vienen unos conectores clave, que inclusive esto simplemente son dispositivos que limpias nada más la superficie, esta superficie y nada más, ya no necesitas, ya no vas a estar preocupada que la tapita de la llave se perdió o a veces no hay la tapita, que le pones una gasita y realmente eso está mal, pues. Y aparte, ¿no? Ustedes saben de que cuando nosotros usamos la llave triple vía y son infusiones intermitentes, ¿qué pasa? Se llega a formar en lo que es el umbral de la vena, ¿no? Se llegan a formar coágulos. Y nosotros cuando vamos a permeabilizar, ¿qué hacemos? Mandamos un coagulito y que se pasa por todo, va a recorrer todo el sistema circulatorio del paciente, ¿no? En realidad ya eso ya ni siquiera deberíamos utilizar. En cambio, en los conectores clave, como no generan esa presión y más bien no va a generar ese tema de retorno ni nada, entonces nos va a asegurar ya la disminución de esa formación de coágulos en el torrente sanguíneo de nuestro paciente. Que si bien es cierto son pequeños, pero imagínense cuántas veces permeabilizamos una infusión intermitente. Entonces,
creo que pensarlo 2 veces antes de hacerlo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente tenemos que trabajar con nuestra realidad, pero eso no quita de que luchemos porque nos puedan en un futuro no lejano poder contar con estos dispositivos que realmente nos van a ayudar mucho al paciente y a nosotros a poder cumplir nuestra meta, ¿no? También en el capítulo 6 está contemplado lo que les había indicado, lo que es el lavado, ¿no? Ahí está como lavado y bloqueo, ¿no? Y donde habla de eso, ¿no? Que toda línea, en este caso, debe ser lavada si hemos administrado un medicamento con un volumen de 20 y tiene que ir a la misma infusión que estuvo el medicamento, ¿no? Para garantizar de que el tratamiento se cumpla, ¿no? ¿Por qué les decía en este caso? Bueno, al hablar de administración segura, vamos a tener que hablar de la administración segura de tratamiento, lo que es la administración de electrolitos. Potasio, bicarbonato, de sodio, ¿no? Del sulfato de magnesio, dependiendo de la patología, ¿no? De ahí tenemos a la administración de los antibióticos, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tener los antibióticos que son tiempo dependiente y concentro dependiente, ¿no? Que ahora les voy a decir cuáles medicamentos son los que son tiempo dependientes y concentro dependientes. ¿Por qué? Porque si yo no lo administro en el tiempo que debe pasar ese medicamento, yo no voy a garantizar que el efecto terapéutico sea el esperado, ¿ya? Ese es uno con los tiempos dependientes. Y los concentro-dependientes, si yo no administro la concentración que debe ser, igual no me va a garantizar de que el tratamiento sea óptimo, ¿no? Es por eso que les decía de que cuando pasemos, por ejemplo, una clindamicina, siempre tenemos que lavar el Volutrol. Cuando pasemos el ciprofloxacino, metronidazol, siempre tenemos que lavar la línea, porque recuerden de que si no lavamos la línea va a quedar un resto del medicamento. Entonces no estamos cumpliendo con lo que dice que, ¿no? Con la administración de los antibióticos concentro-dependientes, que ya sabemos por ende de que tiene que sí o sí se administra. Si la indicación es administrar 200 miligramos, se tiene que administrar los 200 miligramos. Y obviamente también los hemoderivados como tales. Acá hay una lista que les estoy proyectando de los medicamentos que son dependientes de tiempo, ¿no? En este caso tenemos la vancomicina, los betacatámicos, ¿no? Que sí o sí tienen que pasar, si nos indica la literatura de que tiene que pasar en 30, 60 minutos, tiene que ser ese el tiempo, ¿no? Y los dependientes de las concentraciones. Acá están los amiglucósidos, la daptomicina, la fluoroquinolona, acá está el metronidazol, la citromicina, los cetólidos, acá también está lo que es la cipro, ¿no? En lo que son bacteriostáticos dependientes de concentraciones, ¿no? Está la claritromicina, la clinda, el eritro, el linezolid, ¿no? Estreptograminas, las tetraciclinas y la tigeciclina. Acá les he podido formular un cuadro, ¿no? Pero realmente para nosotros establecer una guía, primero tenemos que saber qué medicamentos son los que usamos nosotros en nuestro servicio, ¿no? Porque ¿quién nos va a dar la literatura de dónde está la reconstitución? ¿Con qué realizo la dilución? Porque, ojo, la reconstitución y la dilución son distintos términos. ¿Y con qué tipo de vía, ¿no? Voy a administrar? ¿En qué tiempo? Nosotros, ¿dónde lo tenemos? En los insertos de los medicamentos. Todos, siempre el que tiene la última palabra para yo poder construir, llámese mi guía de administración o mi farmacoteca, como quieran ustedes llamarlo, es el fabricante. Él es el que me va a dar toda esa información para que yo pueda realizar mi tabla de administración de medicamentos, ¿no? Acá me dieron unos medicamentos los cuales, ¿no? Para poder desarrollar, ¿no? Como les digo, quizás el tiempo no nos alcance mucho, pero ustedes ya me conocen, algunas, yo trabajo en el servicio de emergencia, en cualquier momento me pueden visitar o me llaman, y si tienen alguna duda de un medicamento, ¿no?
porque a veces cuando ha habido dudas, siempre, por ejemplo, en este caso, Lucila o con Tania de la 3.1, hemos tenido en algún momento conversaciones, hemos entablado algunas, ¿no? Sobre un medicamento, no me voy a olvidar nunca, fue con la oxacilina. ¿Qué pasa con la oxacilina? Sé que en la 3.1 administran la oxacilina, ¿no? Para los tratamientos de celulitis. ¿Qué pasaba con este pacientito de la 3.1? Justo me tocó un día ir a rotar y este paciente tenía una vía, ¿no? Le permeabilicé, había un poquito de dolor en ese momento, ¿no? Pero de ahí revisé y pasaba normal, ¿no? Le instalo todo y de ahí veo que empezó el paciente a tener un poquito de fastidio, molestia, ¿no? Y después cuando me doy cuenta era de que lo estaban diluyendo con el cloruro, ¿no? Y entonces en la literatura misma de la oxacilina inclusive indica de que de preferencia se debe diluir con destroza. Generalmente los medicamentos que tienen un pH, como pueden observar acá en esta tabla, he puesto los pH de los medicamentos. Cuanto más alcalino sea el pH, es preferible que se administre con destroza. Entonces, le administré al paciente con destroza la oxacilina y el paciente, obviamente le cambié de vía porque ya la vía ya no daba más para más, ya, y entonces se le cambió y el paciente sin dolor, sin nada, pasó sin molestia. Eso también a mí me pasó en el Hospital Santa Rosa, en el área de pediatría, con unas licenciadas que también les informé, les compartí esa información, porque las pobres ellas administraban hasta 4 miligramos. Entonces, a los pobres pequeños les tenían que cambiar, en un día a veces le cambiaban 2 veces. Imagínense un niño cambiarle 2 veces la vía. Entonces optaron por la propuesta que les había compartido, porque realmente no es Jessica Rojas la que les dice, ¿no? Yo me baso siempre en evidencia. Y realmente en la ficha de Digemit estaba contemplado de que se podía administrar con destroza. Entonces, ellas implantaron eso a su protocolo y disminuyó la casuística de estar cambiando las vías. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ir revisando, ¿no? En este caso, he traído a colación lo que es el cloruro de potasio, ¿no? Tiene un pH de 4 hasta 8, ¿no? Pues, generalmente su vía es intravenosa, puede ser reconstituido con solución salina o suero fisiológico y destroza. Según la literatura, es administrada dependiendo la dilución, va a ser dependiendo, ¿no? Si va a ser para reto o también puede ser para agregados, ¿no? Que a veces acompaña lo que son las destrozas y cloruro, ¿no? Puede ser utilizado con un equipo de Volutrol o Venoclisis o Volutrol, dependiendo lo que se vaya a administrar, ¿no? Generalmente los retos acá de potasio se administran en un equipo de bureta y se le añade para bajar toda esa irritabilidad que tiene este medicamento, se le administra lo que es la bicarbonato, sus 3 cc y lidocaína 2 cc y se pasa en 1 hora. Yo les soy sincera, chicas, eh, los retos deberían ser pasados mejor con bomba. Que por gravedad. ¿Por qué? Porque ahí también hay un punto que me estaba olvidando en lo que es la selección de la vía, para que se den cuenta de que todo suma al momento de administrar, porque si nosotros colocamos una vía en zonas de flexura, eso también nos va a jugar en contra. ¿Por qué? Porque no vamos a garantizar de que el medicamento pase en el tiempo correcto. Entonces, todas esas cosas nos van a jugar en contra. Es por eso que antes de canalizar una vía, primero poner en contexto qué medicamento voy a administrar. Si es un antibiótico, es un electrolito, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo voy a pasar? Si le pongo en una zona de flexura, esa vía me va a garantizar de que se va a administrar todo el medicamento. Entonces, todas esas cosas nos van a sumar. También el bicarbonato de sodio tiene un pH de 7 a 8.5, es por vía intravenosa. Su reconstitución puede ser por suero fisiológico, por destroza. En algunos casos puede ser administrado en bolo o también en infusión.
Dependiendo de eso, si es en bolus, será administrado por una jeringa y si es por infusión, por una bureta, según el protocolo que se dé. También se va a administrar, bueno, en este caso también traigo a colación también la fenitoína, ¿no? Que también, bueno, acá no le he colocado, pero tiene un pH de 12. Entonces es un medicamento súper alcalino. Es por eso que en algunos momentos ustedes habrán notado de que el paciente que indica que hay dolor, ¿no? Entonces en esos casos la vía de la reconstitución con suero fisiológico, ¿no? Y en volúmenes de 100 generalmente, ¿no? Y puede pasar de 1 a 2 horas. ¿No? Pero ¿qué pasa con la fenitoína cuando es pasada con bureta? No sé si les ha pasado de que como la bureta es microgotero, en algunas ocasiones se cristaliza, ¿no? Entonces ya no pasa, ¿no? Entonces hay que fijarse también de ese punto, ¿no? O si no, pedir, bueno, en este caso, lamentablemente, pues nuestra farmacia no nos abastece de cloruros de 100, ¿no? Solamente de 1000. Entonces hay que siempre estar al pendiente, porque sí o sí, en algún momento se cristalizan esta solución y después ya no pasa. Tenemos también la N-acetilcisteína, o más conocido por el Finicid, ¿no? Entonces, este medicamento tiene un pH de 6 a 7.5. Puede ser administrado por vía intramuscular o vía intravenosa. En algunos casos hasta inhalatoria, ¿no? Para las negociaciones también lo utilizan, ¿no? Entonces, generalmente la reconstrucción debe ser en su destroza 5%, ¿no? Y la administración es una ampolla en sí. Realmente lo administramos con Borutrol. Y puede pasar en 15 minutos, ¿no? El Manitol también tiene su presentaciones de volumen de 500 a 1000, tiene un pH de 4.5 a 7, generalmente se administra por vía intravenosa. Esta solución no requiere reconstitución ni dilución porque ya viene en volumen, ¿no? En su volumen como tal, ¿no? Generalmente se administra en Borutrol y tiene que pasar en un rango de 15 a 20 minutos. El meropenem, presentación de 1 gramo en este caso, tiene un pH 7.3 a 8.3. La vía es por vía intravenosa. La reconstitución puede ser por solución suerofisiológico o destroza. La dilución tiene que ser en 100, ¿no? Y generalmente optamos por el Borutrol o la bureta, dependiendo, ¿no? Lamentablemente ahora no tenemos mucho material y he estado viendo de que lo están pasando con lo que es con equipo a gravedad. Realmente lo óptimo es pasarlo por un equipo de bomba en fusión porque se tiene que pasar 500 miligramos en hora. Y si es 1 gramo, tendremos que pasarlo en 2 horas. Linezolid, ¿no? Que también me indicaron que es un medicamento que generalmente se administra en las salas de hospitalización. Tiene un pH de 4.8, es intravenoso, no requiere ni dilución ni reconstitución. Generalmente se opta por colocar el equipo primary y pasar de 1 a 2 horas. El famoso pipetazo, piperaciclina más tazobactam, tiene un pH de 5.5, la vía de administración es intravenosa, reconstitución en suero fisiológico o destroza, dependiendo del caso, dilución vamos a diluir todo esto, lo pueden diluir, disculpe, acá ha habido acá era 100, un error en la descripción, en Borutrol y en 30 minutos. Ya, pues se me pasó. Justo estaba, y no dejar de lado el ciprofloxacin, ¿no? Que si bien es cierto, ya no administramos mucho, pero igual en su momento administramos bastante el ciprofloxacin, ¿no? El pH es de 3.5 a 4.6, sin dilución, generalmente intravenoso, ¿no? Y esto, bueno, viene en su presentación de 200 miligramos en 100, en venoclisis, y sí o sí tiene que ser pasado en 60 minutos. No sé si sabían ustedes, chicas, que si yo paso el ciprofloxacino de forma rápida,
hay en una literatura, y se los puedo compartir, que si yo administro el ciprofloxacino menos del tiempo contemplado, yo puedo, hay un efecto de lo que es ensanchamiento del complejo QRS. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el cipro sí o sí tiene que ser pasado. Si me indica 400, voy a tener que pasarlo entonces en 2 horas, no puede pasar en menos. ¿Ya? La clindamicina, ¿no? En este caso tiene un pH de 5.5, puede ser diluido por vía intravenosa también, diluido en suero fisiológico y el destrozar 5%, ¿no? Y una ampolla diluida en 100, generalmente acá, bueno, pasarlo en Volutrol, ¿no? Y lo podemos pasar entre 30 a 60 minutos. Ese es el rango que nos indica la literatura, ¿no? Y estos son mis referenciales para poder, que me he basado para hacer esta tabla. Pero como les vuelvo a repetir, chicas, todo esto me lo va a dar el fabricante. ¿Y en dónde yo lo puedo encontrar? En los insertos. Entonces, la tarea que nos toca hacer es, primero, identificar mis medicamentos, los que más uso en mi servicio, ¿no? Y después, ¿no? Desglosar todo lo que me dice la literatura, revisar la farmacocinética, ¿no? En este caso, ¿no? Y solito el inserto de los medicamentos me va a dar todas estas informaciones. Obviamente el pH sí no lo van a encontrar, porque eso sí ya yo lo he encontrado en una literatura, yo lo he encontrado lo del pH en esta literatura, en el AGAR 2022 intravenoso de medicamentos intravenosos, que ya ha sacado su versión del 2025. Entonces yo ya estoy acá un poco desactualizada en esto, pero igual, chicas, no es tarea difícil, es solamente comprometernos. Si desean mi ayuda, yo estoy presta para poder ayudarles para formar una, como quieran llamarle, farmacoteca o guía de administración de medicamentos. Yo no me hago ningún problema, nos podemos reunir, las que estén interesadas, y realmente se van a dar cuenta que esto al final va a ser un paso para poder embellecer o relucir nuestra labor, porque realmente todo lo que tiene que ver con medicamentos nos va a dar una gran satisfacción, porque al final vamos a ver a nuestro paciente recuperado, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Y reincorporado a la sociedad, ¿no? Porque ¿a quién le gusta ver a su paciente mal? A nadie, ¿no? Entonces, empoderémonos en esto, chicas. Nosotros tenemos todo lo que es medicación, es enfermería, administración. Entonces, no dejemos que nadie inmiscuya este bonito trabajo, se podría decir, ¿no? Lo que es nosotros administrar el medicamento. Primero, seleccionar nuestra vía, ver qué medicamento vamos a administrar y en el tiempo, ¿no? Y todo eso en realidad fluye solo, chicos. No es una tarea difícil, solamente hacer algo, decidirnos, ¿no? Ese es el primer paso, la decisión. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna duda. Sugerencia, Jessica. Sí, dígame. Como No me escucho bien. normalmente en piso se pasan varias medicinas a la vez, tales como vancomicina, cipro, metronidazol, incluso se llegan a administrar fenitoína. Lo recomendable es que deben de utilizar 2 vías, porque la mayoría de las veces ellas utilizan Avocat 22, calibres muy angostos, porque normalmente se debería utilizar entre 20 a 18, pero por los accesos venosos que tienen los pacientes, generalmente se utiliza pues el 22. Entonces, estas medicinas, que son un poco irritantes, se debería de utilizar 2 vías para que de esa manera no se produzca la flebitis, ¿no? Eso me parece que es lo más recomendable. No sé qué opinión tienes tú. Gracias, Nelly, por tu comentario. En realidad, sí tienes razón, debería ser 2, porque administrar el cipro con la fenitoína va a ocasionar un efecto. No sé si en alguna, bueno, esto es parte de la farmacocinética.
que hay el sinergismo y el antagonismo. El sinergismo es cuando dos medicamentos se juntan, ¿no? Y aumentan, se potencian en ambos, ¿no? Eso generalmente sucede en los antibióticos. Pero el antagonismo, ¿qué quiere decir? Que si yo junto esos medicamentos, ¿no? Puedo disminuir el efecto. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la fenitoína y el acipro. Si yo administro, ¿no? Juntos, puedo disminuir el efecto anticonvulsivante de la fenitoína, ¿no? Y hay varios medicamentos que también, pero ese es otro capítulo. Si ustedes gustan, podemos también revisar sobre la farmacocinética y ver sobre el sinergismo y el antagonismo para que ustedes sepan también, porque eso más va a suceder cuando administramos tratamiento por sonda nasogástrica con las tabletas. Yo sé que a veces por la premura colocamos todas las tabletitas, ¿no? Y las molemos y le colocamos, ¿no? Al paciente, le administramos. Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado. En realidad, todo lo que es inmerso en la medicación, es un mundo bien amplio. Pero sí comparto tu idea, ¿no? De administrarlo, o si no, en tal caso, lo que podemos hacer, porque a veces sucede que también los pacientes no tienen accesos, ¿no? Entonces, más o menos, como siempre le vuelvo a repetir, limpiar la vía y esperar un tiempo, podríamos ponerle un tiempo de 20, 30 minutos después y administrarlo, ¿no? Porque va a suceder que por ahí alguien me va a decir, pero Jessica, el paciente tiene difícil acceso, ¿cómo le voy a poner 2 vías? Si con milagro y obra del Espíritu Santo recién le he podido conseguir una vía. Entonces, en esos casos, manejarlo. Pero si nuestro paciente puede acceder a otra vía, por una vía podemos pasar lo que es la infusión de fenitoína y por la otra todo lo que queda, el resto de medicación que tenga, ¿no? En este caso. Jessica, quería agregar algunas observaciones en relación a estos fármacos. Por ejemplo, el cloruro de potasio en el área de geriatría, el médico lo indica administrar de 2 a 3 horas, ¿no? Por el tipo de paciente que se trata, ¿no? Asimismo, si el paciente manifiesta dolor, obviamente, seguir diluyendo más, ¿no? Porque no se puede basar en 100 cc, ¿no? Como generalmente suele diluirse el cloruro de potasio, ¿no? A veces hasta 250, a veces se logra diluir, ¿no? A veces cuando han pasado pacientes de UCI a piso, lo traen ya con la infusión continua. El Claro, bicarbonato hasta de 2 sodio, horas. Hasta sí, 2 hasta horas 2 también. horas, exacto, sí. El bicarbonato en bolo generalmente lo utilizan ustedes cuando hay un paro, ¿no? En caso de paro cardíaco, ¿no? Excepto la dilución es cuando es, por ejemplo, administrar en caso de revertir la acidosis, administrar 3 ampollas cada 6 horas, ¿no? Por decir, ¿no? Eso sí es en 15, acá tú has puesto acá según protocolo, ¿no? Claro, Pero lo que más o menos pasa en es qué que en tiempo debe algunas, administrarse. es que en realidad inclusive ni siquiera lo vas a diluir. En algunos No, no casos se diluye, las ampollas, lo pasamos la ahí y hidrol, ¿no? podría, Sí, sí, y podría pasar en 15 en minutos, 15 ¿no? Porque, minutos, perfecto. ajá, Ya, en la fenitoína 100 piso manejamos un Volutrol exclusivo para ese fármaco. sí. Y no se diluye ningún otro porque igualmente se precipita, ¿no? Lo que se ha visto, lo que tú has mencionado. La cisticerina también hay en tratamiento vía oral, que se maneja mucho, bueno, en la mayoría de las salas, como fluidificante, ¿no? El manitol cuando a veces se precipita, se pone así como congelado. La medida que hago, bueno, ponerlo en baño María, no sé si estará bien o que Sí, también lo hacemos en nosotros baño en María, baño. ¿no? Claro. Sí, porque en realidad el manitol, Ya. inclusive en literatura, debería ser pasado con una línea de filtro. Y cuando hablamos que es Y con pasado vía con una central línea, también, y con vía y, central, sí, 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 eso y también. cuando hablamos con línea de filtro, ya estamos hablando de que tiene que ser una línea en donde tiene que ser pasado por bomba de infusión, ¿no? Porque Claro. ninguna línea a gravedad, porque a gravedad es el equipo de venoclisis, el equipo de Volutrol, ninguna tiene filtro. Las únicas que tienen filtro son las que tienen para las de bomba de infusión, ¿no? Porque de ahí ninguna más ninguna tiene filtro. Estamos hablando de un filtro de 0.5 micras para que no pueda pasar esos cristales, porque usted en el malitol más bien se aprecia, en la Se fenitoína aprecia, sí. también
también. Sí, sí, se aprecia. Imagínense que ingrese eso, va a lacerar, ¿no? Si lo vemos Claro. microscópicamente es lacera el Mm. lecho Voy a vascular, ¿no? pasar con un filtro entonces, ¿no? Un En filtro realidad sí. debería, Por ¿no? eso esta guía que les he presentado está Ujú. para poder modificar, obviamente, Ah, con todo lo que ustedes, porque al final, ¿qué más que ustedes? Las que ajá, la siempre están. experiencia, ¿no? Que tenemos con los Claro, fármacos. por eso yo les vuelvo a reiterar mi apoyo, yo no tengo ningún problema, si ustedes quieren, yo con la información que yo puedo, bueno, para nadie es un secreto que yo estuve trabajando hace mucho tiempo, hace 3, 4 años, en Sí, una laboratorio, ¿no? industria de un Ah, laboratorio sí, sí, de sí, bombas de sí. infusión. Y Perfecto. agradezco mucho esa oportunidad porque me hizo abrir los ojos en lo que es la administración. Te han Y realmente capacitado, ¿no? Ujú, y sí. realmente veo que no lo estamos llevando como tal, porque lamentablemente tampoco no tenemos los recursos necesarios para poder administrar de forma óptima el tratamiento. Y como vuelvo a repetir, todo eso suma que quizás nuestro paciente tampoco no se recupere, porque lamentablemente no contamos con los insumos y quizás también tenemos un poquito de desconocimiento, ¿no? Pero nunca es tarde para aprender, chicas. Sí. En Eh, relación a la piperacilina, diluro siempre con 20 cc, ¿no? Porque es un fármaco sí, que demora, ¿no? Demora en reconstituirse. Y con la sí, sí. ciprofloxacina hace muchos años que yo administré vía periférica, el paciente de repente por el tiempo, ¿no? Presentaba manchas rojas, Ujú. una línea marcada. No sé si ustedes también han pasado por eso. ¿Les ha pasado eso? Sí, se limita. Cuando uno pensaría que ha hecho algún un Una tipo de flebitis, ¿no? rash, ¿no? Claro, Sí, pero no, pero ¿no? realmente es por el tiempo, ¿no? Y aparte Por que el cuando lo tiempo. administras también rápido, el paciente empieza a tener náuseas. Picazón, Entonces, prurito en la un zona. prurito, Esas son todas náuseas. esas experiencias que suceden. Ujú. ¿Alguna Entonces, pregunta, por favor, para la licenciada? si no, me preguntan por ¿Alguna interno mi experiencia? celular. Este, una pregunta, me dice una Mm. estudiante que hablase de un libro de la limpieza de la línea, dónde lo Ah, podría aplicar y el costo, sí, que lo quería saber. miren, en realidad el libro no está, eso me lo compartieron en PDF. Lo que puedo hacer es compartirlo, esa sección, ¿no? Porque Ah, ya, como tal perfecto. no hay, ¿no? No Justo hay. les cuento que, bueno, dentro de mi hoja de vida, contempla de que yo soy también miembro activo de la Sociedad de Terapia de Infusión acá en el Perú. Acá en el Perú tenemos una asociación de terapia de infusión y justo nosotros estamos trabajando en esos estándares, ¿no? Nuestro objetivo de la sociedad es sacar unos estándares nacional, ¿no? Y poderlo para que todos los hospitales, ¿ah? No solamente para clínicas, ¿no? Está inmerso todos los hospitales, todo lo que es sector salud pueda, en este caso las enfermeras, en lo que es referente a la administración, ¿no? Pero si desean, como les digo, les puedo dar mi número y para poderles compartir esa sección de lo que es el lavado de la línea. Gracias, No Jessica. sé. Entonces le voy a compartir tu número a la Ajá, sí, licenciada. que se comuniquen conmigo y ya, para poder Muchas gracias. compartir ese fragmento. No sé si hay otra pregunta. Mm, Hay una consulta acá de Fanny. Dice, una consulta, las flebitis son causadas por algunos medicamentos o falta de asepsia. Hay varios. La flebitis tiene origen mecánico, también hay dentro de los orígenes de la flebitis, también puede ser por falta de asepsia en el sitio, en el lecho donde se va a canalizar la vía. También es uno de no se puede descartar que también sea por eso, ¿no? Pero ¿cómo vas a poder saber? Lo que pasa es que acá nadie ha hecho investigación de lo que son las vías periféricas, Ujú. Oh, hacerles ya. cultivo seguimiento, ¿no? Para poder Eso. determinar realmente para nosotros. ¿Por qué te digo? Porque con ese estudio nosotros podíamos erradicar la llave triple vía. Porque Claro. te soy sincera, así sin hacer ningún sondeo, pero bueno, eso es lo que mi pensar, ¿no? Pero obviamente lo que yo pienso tengo que basarlo en una evidencia. Y si realmente nosotros hiciéramos un trabajo de investigación
hacer seguimiento de las vías, por ejemplo, las vías que se colocan en emergencia cuando pasan a piso, ¿no? Y cuando van a ser retiradas, primero, ¿cuánto tiempo duran? ¿Duran sus 3 días exactamente? O quizás al primer día ya lo están retirando porque ya no se obstruyó, qué sé yo, o tiene signo de flebitis, ¿no? Como dice la colega, pero eso lo vamos a poder evidenciar mediante un estudio haciendo cultivo de esas vías periféricas. Así es la única manera, yo creo, que vamos a poder erradicar lo que es el uso de la llave triple vía, porque de otra forma, te soy sincera, no la veo. Lo que sí también particularmente observo cuando yo voy a canalizar una vía, utilizamos Mm. generalmente dicen, no, los 5 algodoncitos, ¿no? Pero a veces no utiliza 5, Eh, el doble, porque la piel del paciente higiénicamente no está ajá, adecuada. Y sí, pasa, se sigue pasando y el algodón sigue impregnado de suciedad, sí, ¿no? eso sí, Entonces, eso también es el sí, punto básico en el momento que vamos a canalizar una vía, ¿no? sí, tener en cuenta eso. Ujú. También se habla de la clorixidina, hay en el mercado también clorixidina en pañitos, ¿no? Que ya no se usa ni siquiera el algodón ni el alcohol, sino es clorixidina. En realidad son varias opciones que te da la bibliografía para poder usar, pero lamentablemente a veces nos sentimos cortas porque no tenemos el material. Ese es el tema. Sí, pues el insumo Ajá. no lo entrega la institución. Nosotros quisiéramos todo hacer, ¿no? Pero a veces estamos atadas de manos, ¿no? No sé si habrá algún otro pregunta. Al no haber ninguna otra pregunta, agradecer a Sandra, a Jessica por la Ya. excelente ponencia, la excelente presentación y aclarar muchas dudas. Y aún ese tema está para más, ¿no? Está Sí, para, en realidad este tema se debería tratar en incompatibilidad de medicamentos, que es otro exacto, tema. es otro, ujú, Entonces, sí, otro bueno, capítulo. sí, pero igual estoy a su disposición en cualquier momento que ustedes dispongan, me avisen y Muchas podemos gracias, desarrollar ese tema. No, es que me gusta muchísimas gracias. realmente, me gusta todo lo que Sí, te tiene que apasiona, ver con apasionada y medicamentos. lo importante es que Sí, tienes la experiencia y los conocimientos ahí, muy sí. impregnados. Ujú, Muchísimas gracias, ya. colegas. Hemos llegado el día de hoy a la presentación con 25 participantes. Recordar que nuestro próximo tema es en el mes de noviembre, el 25, el tercer miércoles del mes de noviembre, y caduca con la entrega de un certificado, ¿no? Aquellas personas que han tenido el 70% de asistencia durante todo el inicio de la presentación que ha sido en el mes de mayo. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por el apoyo en relación al Zoom. Y hasta lo próximo, la próxima ponencia y última de esa capacidad. También estamos No, en la usted ya hace la presentación lista de con la licenciada con Fanny Melo, que en su momento estuvo en la inspección, en la inspectoría y no ha estado presente el día de hoy. Muchas gracias. ¿Vas a poner gracias? Ujú. No. ¿No? No. ¿Y qué dice? Perdón, ¿hay No. alguna pregunta? No he escuchado. Ve. ¿Qué? Que no se escuchaba que estaba medio conciliación. Casi me sale. Tanto aprovecho de saber muy bien. Ya. A ver, una sartén, la que está sucia, la que está con agua. Ah, la que está con agua, sí. La despegado. No, la despegada. Ah, no, yo no le eché agua a la despegada, no sé si me la hecho. ¡Ay! Es alguien que tiene prendido su micro, Mariana. Qué raro, estoy contenta.